Vamos a ver en qué consiste esto de las tablas dinámicas. El método que les voy a dar a conocer es bien práctico para que de esa manera tengan la capacidad ustedes de hacer cualquier tipo de tablas dinámicas. ¿Qué se necesita para ello? Se necesita lo siguiente. Lo que se necesita es primero eh, tener claro qué pasos voy a seguir para hacer una tabla dinámica. El primer paso va a ser comprobar que la información es una base de datos. La segunda y es la más importantísima de todas es analizar la base de datos, comprenderla, elaborar preguntas que queremos responder con la base, a través de tablas dinámicas, luego hacemos las tablas dinámicas y por último analizamos los resultados. Veamos a lo que me refiero. El primer paso es de comprobar si la información que yo tengo es una base de datos. ¿Qué características tiene que tener una tabla para que cumpla con características de base de datos? Primero, la tabla debe tener campos. Los campos son los nombres que aparecen siempre aquí arriba. ¿Lo ven? País, vendedor, importe, etcétera. Esos campos tienen que cumplir ciertas características. La primera es que no se repiten esos campos. Miren, país, vendedor, importe no se repiten. Luego, que cada uno de esos campos solo ocupe una celda. Y por último, las líneas que están abajo de los campos completas se llaman registros y no deben de existir registros en blanco. Si se dan cuenta, en la línea 20 hay un registro en blanco. De la base de datos empezaría desde la línea 1 hasta la 19 y yo quiero que la agarre toda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que cuando se encuentran registros en blanco, elimínenlos y creen una sola tabla. Ya con eso ya cumple con las características de una base de datos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Analizar la tabla. Analícenla. Vean qué significa cada nombre de los campos. Analicen qué tipo de información tiene. Analicen qué formato tiene cada campo. Por ejemplo, el país tiene formato texto, vendedor tiene formato texto. Eso es clave saberlo. El importe del pedido está en formato numérico, es número. La fecha del pedido está en formato de fecha y el ID puede ser numérico o texto, dependiendo de lo que usted necesite. Al comprender usted bastante la base de datos, el siguiente paso consiste en hacer preguntas que quiere responderse con la base de datos. Por ejemplo, eh, ¿cuáles son las ventas por país? ¿Cuáles son las ventas por vendedor? ¿Cuáles son las ventas por periodo? ¿Por qué? Porque esa información aquí la veo. ¿Ve? ¿Cuáles son las ventas por país? ¿Cuáles son las ventas por vendedor? ¿Cuáles son las ventas por periodo? ¿Lo ven? Al tener las preguntas, ahí sí ya tengo una base para hacer tablas dinámicas. Y empiezo a tratar de responder con tablas dinámicas lo que me preguntan. La venta por país, la venta por vendedor y la venta por periodo. Se podría dar el caso que una sola tabla dinámica le responda a dos o tres preguntas. Podría darse el caso. Veamos cómo es la estructura de esto. Al querer hacer nosotros la tabla dinámica, todo nace de una tabla origen. A partir de esa tabla origen, creamos la tabla dinámica para responder una de las preguntas. Y miren, esta flecha tiene mucho que ver, porque la información nace de la tabla origen hacia la tabla dinámica. Después de eso, ¿qué tengo? Tengo aquí que puedo crear una gráfica dinámica. Miren, ese es de doble sentido porque cualquier cosa que yo ajuste en el gráfico dinámico se me cambia en la tabla dinámica. Si cualquier cosa que cambie en la tabla dinámica, se me cambia también el gráfico dinámico. Por eso es una relación en ambos sentidos. Y si es necesario, se puede crear lo que se llama una tabla consulta. Y miren la dirección de la flecha. ¿Qué es una tabla consulta? Es un extracto de la tabla origen que gracias a la tabla dinámica se extrae la información y se trae a una nueva hoja y que crea una tabla.
Vaya, una vez creada una tabla dinámica pueden suceder varias cosas, que pueden haber algún cambio en la tabla origen. Veamos qué cambios podemos tener. Una de ellas es que puede haber cambios en los registros, pueden haber más registros o pueden haber menos. Y la otra es que pueden cambiar la información específica de los datos que ya estaban ahí. Si fuera el caso que hay cambio en la tabla origen, hay que irse a la tabla dinámica y decirle a la tabla dinámica que se actualice. Y una vez se actualiza la tabla dinámica, se actualiza también el gráfico dinámico. Una vez se actualiza el gráfico dinámico, ya tengo todo en base a la información nueva que tiene la tabla origen, pero aquí viene un pero. Si la tabla consulta es afectada con información que se cambió en la tabla origen, tienen que borrar la tabla consulta y una vez eliminada la tabla consulta, la pueden volver a generar. ¿Qué les parece? Pues este es el proceso que yo sugiero que deben de seguir para poder elaborar tablas dinámicas.